Entre las historias que más me llaman la atención son las historias de la Segunda Guerra Mundial, porque me cuesta creer las cosas a las que el hombre es capaz de hacer en tiempos de guerra. Y hay una historia peculiar que se trata de el engaño que hicieron a los nazis por el desembarco a Sicilia. En 1997, el gobierno británico dio un reconocimiento a Michael Glinder por haberse hecho pasar por el capitán William Martin, entregando documentos ultra secretos falsos a los nazis. Estos documentos lo que decían era que el desembarco se iba a dar por Grecia y no por Sicilia. Pero para que los nazis creyeran este cuento, debía ser real. ¿Cómo vamos a hacer llegar documentos ultra secretos a los nazis? Entonces los británicos idearon un plan. Ellos dijeron, ok, vamos a poner un cadáver flotando, que los nazis lo recuperen, que piensen que venga de alguna batalla y que se consigan con estos documentos. Pero esto debía parecer real, el cuento tenía que ser real, así que a este cadáver le pusieron la foto de una novia, le pusieron facturas por pagar, facturas de hotel, le pusieron incluso cosas para hacer creer que él estaba vivo, él estaba transitando su vida hace pocos días. Y, por supuesto, pegado al cadáver estaba el maletín con los documentos ultra secretos. Pero, por supuesto, para que pareciera real, tenía que ser un cadáver. Entonces, ¿cómo se hizo pasar por un cadáver? Bueno, el gobierno británico utilizó el cadáver de un joven galés de 34 años. Este era uno de los secretos mejores guardados del gobierno británico hasta 1997, que en la tumba que está en España dieron el reconocimiento a este joven. Su familia no sabía nada desde 1943 que sucedió esto. Su familia no sabía nada. Su familia pensaban que este joven, que era un vagabundo, había desaparecido en Londres. Pero resulta ser que 50 años después se enteraron de que había sido parte de uno de los planes ultra secretos, de uno de los engaños más grandes de la historia militar. Era un vagabundo y fue parte de este gran plan secreto. Hermanos, esta historia peculiar no es ni sombra de lo que significa el plan eterno del Señor, de lo que significa que en el plan de redención el Señor nos había considerado a nosotros desde siempre, a nosotros los gentiles. La salvación no solamente era para los judíos, sino que la salvación también nos alcanzaría a nosotros, a todo aquel que cree en Jesús. Hermanos, este es el plan del Señor. Hermanos, este plan no tiene comparación. Este plan solamente muestra que hay una mente trascendental. Hay una mente que se va mucho más allá de nuestros límites. Y nosotros vamos a tratar de comprender algo de este plan, comprender algo de esta mente tan impresionante. Vamos a estar leyendo Gálatas 3, del versículo 15 al 29. En versículos anteriores, nosotros veníamos hablando de que los judíos creían que la salvación venía por las obras de la ley. Entonces,
ellos no habían entendido que la única forma de ser justificado ante el Señor era por medio de la obra de Cristo. Debían ellos creer en Cristo. Y ellos lo que se preguntaban, si la justificación es por las obras de la ley y no por la fe, entonces, ¿para qué murió Cristo? Era lo que no lograban comprender. De esta forma, el argumento de Pablo llega hasta el versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De esta forma demostrando que no se alcanzaba la justificación ante Dios por medio de las obras de la ley. Y finaliza diciendo, versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y de esta forma llegamos al texto que vamos a estar estudiando hoy. Permítanme orar y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, como cantábamos ahora, queremos pedirte que nos muestres a Cristo. Queremos rogarte, Señor, que en este texto, en cada palabra, nosotros podamos ver a Cristo, ver su gloria, ver su majestad y glorificar al Padre que ha diseñado semejante plan, semejante promesa, semejante heredad. En tu nombre oramos, Señor, y rogamos tu favor. Amén. Vamos a leer capítulo 3, del versículo 15 al versículo 29. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a la cual ha sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hermanos, entendamos un poco cuál era la lógica del pensamiento judío. Entendamos este silogismo. La promesa fue dada a Abraham, ¿sí? ¿Cuál era la promesa? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y el que te bendiga, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo maldeciré, y serás de bendición a todas las naciones. La promesa era para obtener una herencia, ¿ok? La promesa era para obtener una herencia. Después de la promesa, 430 años después, llegó la ley, ¿sí? Por medio de un mediador,
por medio de Moisés. Pero la ley estableció condiciones. ¿Condiciones para qué? Para alcanzar la misma heredad que la promesa estaba ofreciendo. ¿Sí? Entonces, la promesa es para alcanzar la heredad. Después vino una ley que dice, haz esto y vivirás para alcanzar esta misma heredad. Según este silogismo, entonces la ley ha sustituido a la promesa. Porque si puedes alcanzar el mismo objetivo, ha sustituido a la promesa. ¿Tiene sentido? Este era el silogismo de los judíos. Esto era lo que los judíos creían. Y esto, precisamente, hermanos, es lo que Pablo está queriendo rebatir. La ley no vino a invalidar la promesa. La promesa se mantiene vigente. Les voy a pedir que leamos nuevamente desde el versículo 15 al versículo 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Está diciendo, hablemos acá cómo lo hacemos los hombres. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, repasemos un momento. ¿Cuál era la promesa dada a Abraham? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En conclusión, ¿qué le está prometiendo a Abraham? Está prometiendo tierra, está prometiendo ser de bendición a todas las naciones. Romanos lo dice de una forma diferente. Romanos 4:3 dice así: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no vino mediante la ley, sino por medio de la justicia de la fe. La promesa es que Abraham sería heredero del mundo. Tierra, bendecir a las naciones. El que me bendiga será bendecido. El que me maldiga será maldecido. Sería heredero del mundo, era lo que se le estaba prometiendo. Hermanos, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una promesa y un pacto? Nosotros hemos ganado la mala fama de ser mentirosos, de ser faltos de palabra, de decir algo y que no cumplimos. Y para evitar esto, nosotros apelamos a los juramentos. Nosotros juramos para dar mayor valor a lo que estoy diciendo. En otras palabras, para que me crean. A veces juramos a la bandera, se jura al rey, otros juran por sus hijos, otros juran por sus madres, otros juran por el meñique. Juran, apelando a algo de mayor valor. Por ejemplo, el pacto que hizo David y Jonatán, ellos dijeron, hagamos esto en el nombre de Jehová. Apelaban a algo mayor. Pero en términos legales, la palabra se queda en el aire. A pesar de que en un tribunal nosotros nos hacen decir, juro usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro, igual eso queda escrito. Porque se apela a lo escrito. Entonces, el pacto viene a ser esta señal de confirmación de la promesa. ¿Se está entendiendo, no? Debe quedar por escrito. Por ejemplo, la compra de una casa, eso no queda en palabras. Eso debe quedar por escrito. Un consejo, debe quedar por escrito.
Pero en la antigüedad hay documentos que demuestran que el pacto se cerraba por medio de un ritual. No quedaba por escrito, se hacía por medio de un ritual. Un ritual en donde se tomaban los animales se partían en dos, se ponían a cada lado y las partes pactantes pasaban por en medio de los animales, declarando: si yo llego a fallar a este pacto, que yo sea partido a la mitad como estos animales fueron partidos. Hay documentos en arameo, hay documentos hititas, hay documentos muy antiguos que hablan de la existencia de esta ceremonia, de este ritual, en donde dicen: la cabeza de este cordero es mi cabeza. Y así como yo parto este cordero a la mitad, así sea partida mi cabeza si yo llego a fallar a este pacto. Ese es un ritual que se hacía. Algo interesante es que en hebreo la palabra literal pacto decía cortar un pacto. Cortar un pacto. En nuestras traducciones nosotros leemos solo pacto, pero por ejemplo en Génesis 15 en hebreo dice cortar un pacto. Hermanos, pero Dios no necesita hacer juramentos, ¿o sí? Si Dios promete algo, se cumple. Los falibles somos nosotros, los que fallan, los que mienten somos nosotros, pero Dios no necesita un juramento. Si Dios dice, hágase la luz se hace, se cumple. Dios no necesita estar confirmando nada. Dios no dice, prometo que voy a hacer la luz, espérame un tantito que sí lo voy a hacer. No, si Dios dice, se hace. Dios no necesita estar confirmando. Pero por amor a la humanidad, Dios jura para darle seguridad a nosotros que juzgamos por nuestra condición de mentirosos. Dios promete para darnos seguridad de sus promesas. Quisiera que me acompañaran en Génesis 15 y veamos lo que allí sucedió. Génesis 15, versículo 8. Dios había prometido a Abraham. Y Abraham le pregunta, versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar esta promesa? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Qué estaba sucediendo? Dios le estaba hablando a Abraham en sus términos. Dios le estaba hablando a Abraham en lo que tú conoces como un contrato, lo que tú conoces como un pacto infalible. Yo te voy a demostrar que lo que te prometí es inmutable. Lo que te prometí lo voy a cumplir. Hermanos, fíjense esta escena maravillosa. Vamos al versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y aquí es donde dice, y en aquel día cortó un pacto con Abraham. Hermanos, Dios le estaba jurando a Abraham, hablándole en sus términos, te juro, te aseguro que esta promesa se va a cumplir. Hermanos, esto es increíble. Permítanme leerle Hebreos 6:13. Escuchen lo que dice.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque ¿quién es mayor que Dios? Nosotros juramos por algo mayor, nosotros apelamos a algo mayor, pero Dios, no pudiendo jurar por algo mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En Génesis 22, cuando habla de Isaac, Dios le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado, no pudiendo jurar Dios por alguien mayor. Hebreos 6, 16 al 17 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Eso es lo que le da tranquilidad a los hombres. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hermanos, esto es increíble. Está diciendo el autor de Hebreos que el propósito de jurar era mostrar la inmutabilidad de su palabra. Dios es inmutable y es uno de sus atributos. Qué increíble. ¿Qué significa para usted que Dios es inmutable? ¿Qué representa su vida? Nosotros cambiamos. Nosotros pasamos por situaciones y cambiamos. Nos hacemos más duros, nos hacemos más alegres, crecemos, nos hacemos más sabios, algunos menos sabios. Pero cambiamos. Dios es inmutable. Hermanos, y esto es lo que nos hace estar firmes en nuestra esperanza. Porque si Dios prometió que Él volvería, entonces lo va a cumplir. Porque es inmutable. No va a faltar a su promesa. Cuando Dios promete: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que en el dolor, significa que en la angustia está allí el Señor, porque prometió estar con nosotros, todos los que han creído en Él, todos los días hasta el fin del mundo. También significa que está allí cuando estamos pecando. En ese momento en que estamos viendo algo indebido, el Señor prometió estar allí. Ese momento en el que estamos participando de una conversación que no corresponde, que no bendice, sino que destruye, el Señor prometió estar allí. Y eso lo tenemos que tener presente. Cuando dice en Lucas: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Y esta promesa es lo que debe hacernos pensar. Nuestra estabilidad económica o emocional, ¿de qué depende? ¿De la inmutabilidad del Señor? ¿O depende de que estoy teniendo un buen rendimiento en el trabajo? ¿Depende de que tengo una buena relación con el jefe y no me van a sacar en poco tiempo? ¿Depende de que si me llegan a sacar de este trabajo, tengo un subsidio por el cual puedo vivir un tiempo? ¿De qué depende tu estabilidad emocional y económica? ¿Crees que tu trabajo lo tienes por tus habilidades o porque el Señor te ha dado gracia y misericordia? En las promesas del Señor descansamos. Estos versículos lo que nos están diciendo es que un pacto no puede ser modificado. Lo que Dios estableció con Abraham no puede ser modificado. En conclusión, la ley no invalida la promesa. La ley que vino después no invalida la promesa. La promesa sigue vigente. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley?
¿qué hacemos con la ley? La semana pasada leíamos versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiere decir que la ley Dios nos la dio para maldecir? ¿Quiere decir que la ley vino a nosotros para hacernos esclavos? ¿Fue este el propósito de la ley? Vamos a leer versículo 19 al 24. Dice así: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno, solo Dios es uno solo. Un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ok, entendamos esto. Lo primero que dicen estos pasajes es que la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Y por otro lado dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Algunos han creído que esto lo que hace referencia es que la ley vino a limitar el pecado y que la ley solo sirve para traer maldición. Cuando dice fue añadida a causa de nuestras transgresiones, es para limitar el pecado, y lo encerró todo bajo pecado es para traer maldición. Pero no es así, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que no es así. Entendamos esto. Si alguien roba y luego entiende que está mal robar, si la persona es buena, va a decir, perdón, no sabía que estaba mal robar, y no va a robar, ¿sí? Pero si la persona es mala, va a seguir robando, pero cuando nadie lo vea. Va a planificar seguir robando cuando nadie lo vea, ¿sí? Lo que sucede, hermanos, es que no hay nadie bueno. Y este es el problema. Dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, la ley no expone a aquel bueno que va a decir, no sabía que esto estaba mal. No, la ley lo que hace es exponer al que, a pesar de que sabía que estaba mal, lo hice. Es lo que hace la ley. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. La ley permite que todos puedan entender que son responsables ante Dios por lo que están haciendo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto contradice a los que piensan que la ley vino a limitar el pecado. Dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. La ley se introdujo para exponer lo que estaba mal.
Dicho de esta forma, debemos entender entonces que la ley vino a traer conocimiento de pecado. Pero por otro lado, pregunta Pablo también, ¿y es que acaso la ley es contraria a la promesa? ¿Es contraria? ¿Son opuestas? ¿Podríamos ver ahora como la ley mala? Pablo en Romanos 7 dice lo siguiente: y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Fíjense esta característica. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces la ley es santa. Solamente que cuando tú ves la ley, lo que te hace es ver el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. Y cuando ves semejante santidad, no te queda otra cosa más que reconocer tu pecado. Y eso, hermanos, es lo que hace la ley. Pero también dice Pablo, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿De qué forma nos llevaba a Cristo la ley? Fíjense este contraste. No solamente dice que la ley fue para conducirnos a Cristo, sino que también dice que la ley fue dada, este es el versículo 19, hasta que viniese la simiente. ¿Cuál era la simiente? Cristo. Después el versículo 20 lo explica. La ley fue dada hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo. Fíjense esta comparación. Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo. Versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, es decir, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esta ley lo que nos hace es demostrar que estábamos bajo esclavitud. Nos hace demostrar que en nuestro pecado estábamos confinados a vivir bajo esta ley que nos condena. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. ¿De qué manera nos lleva a Cristo? Porque muestra nuestra realidad. Y muestra tu incapacidad de acercarte a Dios. Muestra que no tienes la capacidad de acercarte al Señor por tus propios medios. Entonces solamente queda una opción: Cristo. La ley lo que hacía era llevar a Cristo. Lo que hacía era llevarnos al Cristo. Llevarnos a Cristo. Hermanos, si la ley lo que hace es humillarnos para llevarnos a Cristo, ¿cómo nosotros entendemos esta ley a nuestra vida, a nuestro corazón? Dice Filipenses 2 que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, ¿qué implica que nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Es así en la realidad? ¿Cómo sería una iglesia donde todos los hermanos consideran a los demás como superiores? ¿Cómo sería una iglesia que considera ese hermano es muy valioso? Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a atender, yo voy a estar atento de sus necesidades, yo lo voy a acompañar en sus luchas y yo lo voy a acompañar en sus alegrías. Porque considera a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo sería una iglesia que considera a los demás como superiores? Que cuando hay comida decide esperar que los demás coman. Que todos coman por igual, que todos se sirvan, que todos disfruten. Porque considera a los demás como superiores.
Hermanos, sería una iglesia llena de pastores. No hablo de cargo, hablo de función. Operativamente sería una iglesia llena de pastores, de hermanos que se cuidan. La ley nos hace entender que lo bueno que otros pueden ver en nosotros, una vez que hemos creído en Cristo, se debe solamente porque hemos sido revestidos de Cristo. Lo único bueno que puede haber en nosotros, que otros pueden ver en nosotros, es porque hemos sido revestidos de Cristo. De esta forma llegamos al último punto. Hermanos, ¿quiénes son los verdaderos herederos de la promesa? Vamos a leer versículo 25 al 29. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hermanos, en este punto, yo quisiera que volviéramos al versículo 16, que intencionalmente lo dejé para el final. Capítulo 3, versículo 16, dice así: un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a la descendencia como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Se entendió eso? ¿A quién fue hecha la promesa? La promesa fue hecha a Abraham. Pero Pablo está diciendo que fue hecha a Abraham y a su descendencia. Y después Pablo, por si hay algo de duda, Pablo explica, no es descendencias como un sustantivo colectivo que se refiriéndose a personas. Lo dice como un sustantivo individual. A la descendencia, la cual es Cristo. Digámoslo de otra forma. Entonces, las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo. ¿De qué forma fue hecha la promesa a Cristo? ¿Cuál es la promesa? La promesa de heredar la tierra, promesa de bendición al mundo entero. También el versículo 14 dice, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Está diciendo que el Espíritu es parte de esta heredad que se había prometido. El apóstol Pedro considera la heredad como cielo nuevo y tierra nueva. El apóstol Juan dice la heredad como vida eterna. Pablo lo describe esta heredad como bendiciones espirituales. Aquí Pablo, el versículo 14, está diciendo que es el Espíritu Santo. Hermanos, aquí hay algo mucho más profundo que es lo que nosotros debemos valorar. Y es que el verdadero recipiente de la promesa es Cristo. Abraham solamente era una sombra de lo que habría de venir. El verdadero recipiente de la promesa es Cristo. Hermanos, quisiera que prestemos atención a esta parte y espero que el Señor les hable a su vida como a mí me habló mientras preparaba esto. Salmo 110, del 1 al 7, está hablando David. Y David comienza diciendo,
dice el Señor a mi Señor. ¿Cómo? Dice el Señor a mi Señor. ¿Qué Señor le está diciendo? ¿A qué Señor? Dice Dios Padre a Jesucristo. Dice Dios Padre a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Es la promesa que hace Dios Padre a Jesucristo. Dios Padre a Jesucristo. Isaías 42, cuando habla del siervo sufriente que habría de venir, dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, dice Dios Padre, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42, 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Dios Padre está ofreciendo, está prometiendo a Jesucristo la conquista del mundo. ¿Se están dando cuenta? ¿Y qué era lo que decía Romanos 4? Que Abraham sería heredero del mundo, pero Abraham era solamente una sombra. Cristo sería el heredero del mundo, sería el verdadero recipiente de la promesa. Isaías 42, 7, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Salmo 2, 7 al 8, dice Dios Padre: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En Lucas, cuando se habla de este Salvador que vendría, dice: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Ahora mírenlo en palabras de Jesús. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dios Padre le había prometido a Jesús. Juan 17. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo. Tiene como heredad el mundo, para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en mí, cuando creen en ti y en mí, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Hermanos, el verdadero recipiente de la promesa es Cristo Jesús. Abraham solo era una sombra. Esto de tierra, esto de heredad, de naciones. Dice Hebreos que estos hombres de la fe no llegaron a alcanzar la promesa. ¿Pero es que no tienen la tierra ahora? No, dice Hebreos, no llegaron a alcanzar la promesa. Porque el verdadero recipiente de la promesa es Cristo Jesús. Entendamos lo siguiente: ¿qué fue lo que se le prometió a Abraham? Que ahora entendemos que fue a Jesús.
Haré de ti una nación grande, un pueblo de toda nación, de linaje escogido, una nación santa, un pueblo lleno de sacerdotes que glorifique a Dios Padre. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Es lo que le prometía Dios Padre a Jesús. Y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre, que fue quien prometió esto a su Hijo Jesús. Le dará un nombre que es sobre todo nombre y será de bendición a todas las naciones. Bendeciré a los que te bendigan, porque el que crea en ti será salvo. El que crea en ti será salvo. Maldeciré a los que te maldigan, porque el que te rechace ya ha sido condenado. El que no cree en ti como el Salvador ha sido condenado. Y llegará ese momento en que diga: apártense de mí, hacedores de maldad. Maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Jesucristo ha venido a hacer bendición a toda la humanidad. Solamente necesitas creer en Él. Querido amigo, si estás acá y estás entendiendo que no puedes acercarte a Dios por tus propias obras, yo te invito a que corras a Él y entiendas que tu alma está en peligro y solamente hay un camino. Solamente hay un camino, y es Cristo Jesús, por el cual puede justificarte ante Dios y te puede dar acceso al Padre y salvar tu vida y hacerte partícipe de esta heredad. Te invito que al final del culto puedas acercarte a uno de los referentes o a mí y podamos conversar sobre esto. Este es Cristo, hermanos. Entendiendo esto, leamos versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y eso somos, hermanos, herederos de Abraham, herederos según la promesa. Y esa es nuestra posición. Somos los verdaderos descendientes de Abraham. Somos herederos de la promesa. Esta promesa que fue dada a Cristo, por el cual nosotros hemos creído en Él y por eso le exaltamos. Por eso dice Pablo en Efesios: bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué increíble. Qué increíble. Y ha sido un plan eterno. Desde la eternidad pasada, esto estaba perfectamente planificado. Romanos 14 dice: ¿quién puede entender la mente del Señor? Vamos a orar. Oh gran Dios, ¿quién puede entender tu mente? ¿Quién puede explicar lo trascendental que tú eres? ¿Quién tiene control del universo? ¿Quién tiene control de los mares, de los cielos? Y aún así, Señor, en medio de tu inmensa santidad, nos justificaste a pesar de nuestra condición. ¿Qué plan, Señor? No hay mente alguna que pudiera haber diseñado algo parecido. Señor, y nosotros nos cuesta entender la profundidad de tu plan, la profundidad de tu mente, la profundidad de tu amor.
Señor, lo que tenemos revelado es increíble. ¿Cuánto más será lo que no ha sido revelado? Oh Señor, reconocemos cuán pequeños somos ante ti. Qué Dios, qué amor, qué poder. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por Cristo. Y hoy te podemos orar, Señor, gracias a sus méritos. Que tú nos prometiste, Señor, nos consideraste desde la eternidad pasada. En tu mente estábamos nosotros y estaba la obra de la cruz. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.